Vamos a pasar la lista. A ver, aquí. Hoy día estamos a 9. 109 del 10. La señorita Tamara Repol está presente. Don Benjamín Reyes. No. Juliet Parra. No. Catalina Ocares. Ignacio Campos. No. Belén Saldías. No. Miray Arce. Martina Palacios. Montserrat Tapia. Presente. Gabriela Enríquez. Inosca Cartagena. Daniela Catalán. Nicolás Friseño. Belén Lara. Martín Osorio. Constanza González. Ah, Martín está. Perfecto. Constanza González. Constanza González, no. Constanza Ibáñez, sí. ¿Cierto? Presente. Ya. Hay tres nomás, no importa. Ya, chiquillos. A ver, veamos. Esta... Y esta es la clase de... No, es la otra, es la otra. Un momento. Está de acá. ¿Qué más la otra? Aquí, ya. Chiquillos, hoy día vamos a hablar, ¿ven la pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ya, hoy día vamos a hablar algo de química orgánica. Y vamos a partir con lo que es nomenclatura. Esto a lo mejor algunos no lo han visto, pero esto se trata de qué están compuestas todas las moléculas. Si bien es cierto, hay, lo que hemos visto anteriormente es todo relacionado con lo inorgánico. Es decir, una sal, cloruro de sodio, por ejemplo, es una sal inorgánica. Y ahora vamos a ver la parte de orgánica, que tiene que ver con la relacionada con los compuestos del carbono. Y para ello vamos a conocer qué es lo que es una serie homóloga, qué es lo que es un isómero y su estructura, conocer y clasificar la nomenclatura de hidrocarburos, ¿cierto? Y conocer los hidrocarburos cíclicos y aromáticos. Aromático se refiere, o cíclico cuando tiene un anillo, y aromático cuando está incluido dentro, hay una resonancia de la molécula, que que los electrones están girando. Por ahí vamos a ir viendo para que tengan nociones al respecto, como esto. ¿Cierto? El carbono es la base elemental de las moléculas orgánicas. O sea, nosotros, los seres humanos, básicamente estamos hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, si un cuerpo es incinerado, quemado, lo que quedan son las cenizas, que es reducido a carbono. Entonces, la característica que tiene el carbono, que tiene una gran estabilidad y con baja tendencia a ganar o perder electrones. Es una de las principales características que tiene el carbono, que es muy estable. Y la configuración electrónica que este tiene, SP es 1s2, 2s2 y 2p2. Esa es su estructura más básica. ¿Te acuerdas cuando pasaron nomenclatura, o sea, la tabla periódica con la otra profesora? ¿Y qué pasa? Que gracias a este tetravalente, este carbono, tiene 4, ¿cierto? A este carbono se pueden agregar 4 átomos. Por ejemplo, en este caso se agregó hidrógeno. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 hidrógenos adosados al carbono. Y cada uno de estos carbonitos, entre esta distancia que hay entre S y S, ¿sí? Entonces,
al medirlo, ¿cierto? Miden 109,5 grados. Ahora, ¿por qué se consigue esa tetravalencia? Es por la hibridación. ¿A qué se le llama la hibridación? Que el electrón de la capa anterior, ese está completo, ¿ves? Pero este electrón, un electrón salta a la capa 2p, ¿cierto? Y la última capa queda con una hibridación P3. ¿Ah? A eso se debe estos cuatro. ¿Ah? Porque aquí tendríamos dos, la última capa tendríamos cuatro nomás, dos, cuatro. ¿Eh? O sea, sigue teniendo los cuatro. Aquí también tiene los cuatro. ¿Ah? Pero la tetravalencia, ¿por qué es más estable con cuatro posibilidades para poder enlazarse? Es debido a esta hibridación, que un electrón de la capa S salta a la capa P. Y el último, el P, queda con tres electrones. ¿Mm? Pero acá se ven los últimos electrones, tiene cuatro. Ah, este tiene cuatro. Ya, pero ¿por qué se pueden usar los cuatro? O sea, puede interactuar con cuatro enlaces, es porque tiene esa hibridación. ¿Ah? SP3. ¿Ya? Eso es lo básico, tienen que saber eso. Que la última capa hay cuatro electrones y que salta un electrón de la capa S, ¿cierto? A la capa P. Y queda con cuatro, sigue manteniendo los cuatro electrones, pero esto permite que quede con cuatro posibilidades de enlazarse. ¿Ya? Ahora, el enlace simple, por ejemplo, a ver si lo puedo agrandar esto un poquito. Puedo agrandar ahí. No se puede poner más abajito. Ahí. ¿Lo ven ahí? ¿Ya? Aquí tienen, aquí podemos ver la hibridación SP3, que corresponde al enlace simple. El enlace simple se habla cuando tengo carbono, dos puntitos, carbono, o dos, una rayita, carbono. Eso se refiere a un enlace simple. ¿Mm? Entonces, ese carbono, como tiene hibridación, dijimos, SP3, ahora que lo vimos antes, ya tiene cuatro posibilidades de enlazarse, pero la última capa es SP3, ¿cierto? Entonces, al combinarse con cuatro átomos de carbono, se forma el metano. Y aquí va a tener los dos pares de 2, 4, 6, 8. Forma lo que se llama el octeto. Y forma el metano. El metano es un gas, ¿cierto? Y donde hay productos, por ejemplo, en el sur, ¿cierto? Hay yacimientos que son bajos, sí, de gas. No sé si han visto programas ustedes de Tierra del Fuego, por ejemplo. ¿Mm? En el mar a veces hay llamitas. ¿Ah? Por eso le llaman Tierra del Fuego, porque antiguamente cuando descubrieron esas tierras, notaron que habían llamas así, como que alguien estuviera ahí en una fogata. Y es porque hay yacimientos de metano. ¿Ah? Entonces esos se inflamaban y el gas se iba quemando. ¿Mm? Lo mismo ocurre en el mar. En el mar también a veces hay yacimientos de petróleo, qué sé yo, y sale el metano a la superficie y el metano se quema, incinera. ¿Eh? Entonces, una hibridación sp3 corresponde a un enlace simple. Aquí llamamos enlace simple a aquella que comparte un par de electrones. ¿Mm? ¿Ya? Un par de electrones y que se representa por dos puntitos o una rayita. Una rayita. ¿Ya? Ahora, el enlace doble. ¿Mm? El enlace doble que tiene una configuración sp2,
Esa es la diferencia entre una configuración SP3, el simple, y el enlace doble, que es configuración SP2. En su última capa tiene 2 electrones. Entonces, aquí se forma, supongamos, hay 2 carbonos, tienen un carbono, 2 carbonos. Como tiene 2 electrones, tiene 2 electrones en su última capa, él puede compartir estos 2 electrones. ¿Ah? Este lo puede compartir con un hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Mm? Pero siempre da pares, 2, 4, 6, un par. Para el otro lado igual. ¿Mm? Pero este es un enlace doble. Y este se representa por 2 rayitas o 2 puntitos. ¿Mm? Es más fácil representarlo por dos rayas. Después vamos bajando y llegamos a la configuración SP. ¿Mm? Y esto nos da una posibilidad de hacer un enlace triple. ¿Mm? El enlace triple son 3 enlaces que se forman entre 2 moléculas. 1, 2, 3. Ahí vamos a ir viendo ejercicios después que mostramos para que se den cuenta. ¿Ya? Pero esto es lo principal. La configuración enlace simple corresponde a SP3. El enlace doble corresponde a SP2, o sea, los últimos electrones en la capa. Y el SP está solito. ¿Ah? Corresponde a, para formar lo que se llama un triple enlace o enlace triple. ¿Mm? Y aquí tenemos, mira, acá tenemos ejemplo. Acá tenemos de moléculas constituidas por carbono y hidrógeno, ¿ah? en donde podemos hablar de moléculas lineales, ¿cierto? Moléculas lineales, ahí. Moléculas lineales, que corresponden a los compuestos alifáticos, o también de cadena abierta. ¿Mm? Y después los alicíclicos y los aromáticos. Ahí vamos a ir viendo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Ahí. Me moví. Estamos ahí. ¿A dónde me fui, chiquillo? Estábamos aquí. Después nos saltamos para acá. Ahí. Vamos a checar esto un poquito. Ahí. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo del metano. El metano, ¿cierto? Que tiene hibridación sp3, está con sus 4 enlaces completos, ¿cierto? 2, 4, 6, 8. Incorporó 4 hidrógenos. Después tenemos el etano. El etano son 2 moléculas o sea, son 2 átomos de carbono y cada uno comparte sus enlaces. Ahí hay 1, hay 2, hay 3, hay 4. Por otro lado se cumple la regla del octeto. 2, 4, 6, 8. O sea, los 2 electrones, o sea, sus 3 electrones de la última capa P están compartidos. Ahí tiene 2, tiene 4, tiene 6 y ese no está compartido. Después sigue el propano. El propano. ¿Se fijan? Va metano, etano, propano, y después sigue butano, pentano, etc. El propano son 3 moléculas de carbono y comparten y rodeada por hidrógeno. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrógeno. Entonces esto tiene hibridación sp3. ¿Ya? Sigamos. ¿A qué se llama a moléculas cíclicas? Moléculas cíclicas. Son las que tienen forma geométrica. En este caso es ciclopropano. O sea, es ¿cierto? En los vértices hay carbono. Estos corresponden a CH2, CH2, CH2. ¿Por qué CH2? Porque si ustedes cuentan, tiene que cumplirse
que tienen que tener 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. A ver si les muestro la pizarra. La pizarra. Ahí. No, no tengo la pizarra. Bueno, ahí la vemos. Ahí la vemos, chicos. Ya. Ahí tenemos el ciclo urbano. Sí, son 3 enlaces. Pero cada uno de estos tiene un hidrógeno para allá, un carbono aquí, otro hidrógeno para acá, otro hidrógeno para acá. ¿Ya? En el ciclo butano, el ciclo butano son 4 átomos. 1, 2, 3, 4. Y lo mismo, ahí está representado. Tiene uno, es un hidrógeno, dos hidrógenos, un enlace, otro enlace, 4. Si lo movemos para atrás también, 1, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 4. De forma de esa estructura, el ciclo butano. Después viene el ciclo pentano, lo mismo, son 5, ¿no? Son como los cascos de una pelota de fútbol, ¿no? 5 lados iguales. ¿No? Y en cada vértice también tiene que cumplirse, van los 4 hidrógenos, 1 hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, 4 hidrógenos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Eso, son ciclos, son figuras geométricas de cadena cerrada. Después tenemos las moléculas cíclicas, ahí. ¿No? ¿Se fijan? Esta es una molécula cíclica. Y en su interior hay un par de electrones. 2, 4, 6. Pero dice que están deslocalizados. ¿Por qué? Porque estos se están moviendo. Están girando aquí. Por eso se representa de esta otra forma acá. Porque este par de electrones está girando aquí. A eso se refiere. Y también cumplen, ¿cierto? Aquí en este caso, aquí hay un carbono, ¿cierto? Ese carbono tiene un hidrógeno para allá y el otro para acá. Siempre tienen que haber, en este caso, 4. 1, 2, cuando lo miren, 1, 2, 3, 4. 1, 2, ¿fijan? 3, 4. Moléculas cíclicas con electrones deslocalizados. Entre ellos está el benceno, por ejemplo. Después, ¿me siguen, chiquillos? Sí, profe. Ya. Ya. Ahora, tenemos eso. Esto es lo otro que quería yo mostrarles, la formulita. Por ejemplo, en los alcanos o parafinas, que tienen enlaces simples, tienen esa fórmula. CnH2 por N más 2. ¿Cierto? En que este N es el número de carbono. Y este 2 por ese número más 2 me da la estructura de la molécula. Por ejemplo, ¿por qué CH4? Porque tiene, fíjense, tiene carbono 1, sería 1, ¿cierto? Y aquí sería 2 por 1, 2 más 2, sería 4, CH4. Entonces este es digo yo, metano. Aquí, 1, 2, los carbonos, 2 por 2, 4, más 2, 6. Sería el C2H6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una fórmula estructural, como pueden decir, siempre los alcanos tienen esa estructura. O sea, esa es una fórmula simplificada para conocer si es un alcano, un alqueno, un alquino. Pero en ese caso, para los alcanos es 2N más 2, por N.
Ya. Entonces, digamos ahí, acá. Acá pasamos a lo que son los hidrocarburos insaturados. ¿Por qué se llaman insaturados? Porque no tienen siempre quedan un par de electrones, dos o más electrones que no están compartidos, quedan como en el aire, entre comillas. ¿Mm? Acá, por ejemplo, tenemos el arqueno. ¿Se acuerda de la farrita que le dije yo? Una, dos. ¿Ah? Y esto lo han logrado medir. Esta distancia que hay aquí son 116,6 grados y entre, digamos, los hidrógenos más próximos y los más alejados en los enlaces tienen un ángulo de 121,7 grados. En el caso de los alquenos. Y los alquinos tienen un triple enlace, ¿se fijan? 2, 4, 6 electrones compartidos. 2, 4, 6, 7, 8. Esto siempre se junta. 2, 4, 6, 7, 8. ¿Se fijan? Los alquinos, tienen triple enlace. Los alquenos, un doble enlace. Aquí hay un ejemplo de etileno y el acetileno. El acetileno es un gas que se ocupa, ¿cómo se llama? Todo esto puede transformarse en gases, acetileno. El etileno también. Por eso es la estructura básica. Ahora, aquí se lo muestran una serie, lo que se llama una serie homóloga. O sea, corresponden a distintas moléculas, pero pertenecen a una misma familia. Difieren solo en el número de CH2 presente en su estructura. ¿Eh? Por ejemplo, aquí metano, eh, metano, eh, metano, etano, dos carbonos, uno, dos. Un enlace simple. Metano, etano, propano. ¿Cierto? Y aquí empieza a aparecer el CH2, que dicen acá. Difiere el número, ¿cierto?, de CH2. Va cambiando el CH2. Se fijan, estos extremos son iguales. CH3, CH3, o sea, es un grupo metilo, metilo, metilo. Y aquí estos van cambiando, CH2, CH, y así sigue. Empieza con el propano, etano, metano, etano, propano, 4, butano, después si son 5, pentano, y así sucesivamente. ¿Mm? ¿Entiendes? Hexano, heptano, y así N. O sea, teóricamente se pueden nombrar N en una serie homóloga, ¿cierto? De cadena abierta, lineal, va cambiando el número de grupos metilo que se llama. Este puede ser una pregunta de prueba. Ahí es donde ustedes tienen que pensar. En una serie homóloga, ¿cierto? En una serie homóloga, los alcanos difieren y ahí aparece una serie alternativa. ¿Ah? Difieren que tienen grupos, no sé, tienen cloro, tienen flúor, tienen benceno, pero la respuesta ahí es que difieren solo en el número de grupos metilo, CH2, es el que va cambiando. ¿Mm? ¿Ya? Después, para nombrarlo, aquí se ocupan prefijos, sufijos y el compuesto padre que se llama o el que está determinado por el número de carbono. ¿Cómo se nombran? Hay unas reglas. Siempre se nombra la cadena más larga, que incluye los enlaces insaturados. ¿Mm? Después numeramos los átomos de carbono de menor numeración para las radicales. Y tercero, se identifican los radicales, se nombran al último. Se nombran sustituyendo el sufijo por la terminación -in. Ya, ahí vamos a ver un ejemplo.
Esto requiere, esta parte, si ustedes quieren aprender más, nombrar los compuestos orgánicos, esto requiere de mucho estudio, se ocupa mucho la memoria aquí. ¿Ah? Entonces hay que hacer y hacer ejercicio. Pero aquí estamos tratando de aprender, de interpretar qué es lo que un alcano, un alqueno, un alquino. ¿Mm? Para esto en la universidad, por ejemplo, hay todo un semestre que se estudia química orgánica 1, química orgánica 2, análisis orgánico. Son de un año y medio de este ramo. ¿Mm? Pero aquí, esto es lo básico, esto es lo que tienen que entender. ¿Ve? Aquí hay un ejemplo. Determine el nombre de la estructura. ¿Se fijan? Tienen carbono para allá, tienen hidrógeno, SH2, ¿ve? Aquí en CH2, 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 ¿ve? Esto. Entonces uno se enfrenta a esto y dice, ¿cómo diablos nombro esta cuestión? ¿Qué es lo que es esto? ¿Ah? Entonces, se dice que en el carbono 3, o sea, en el carbono lo nombramos de allá para acá. En el carbono 1, el carbono 1, 2, 3, metano, talo. Hay un grupo propil. 1, 2, 3, 4. Y en el 3 hay un metil. Y en el carbono 5 hay un 5,5, dice, hay 2 veces trimetil, 1,6 heptadieno. Esta parte hay que, digamos, por eso les digo yo que esta cuestión hay que estudiar mucho para poder interpretar esta cuestión. O sea, para poder nombrar un compuesto. Así que aquí no se asusten, ustedes no les van a preguntar. Puede que le pregunten cómo el número más, el nombre de esta estructura, pero ustedes busquen siempre los números más chiquititos. Se identifica la cadena principal, que acá decía, dice, nombrar la cadena más larga que incluya enlaces insaturados. Ya. ¿Cuál es la cadena más larga que incluye insaturados? Esta. Porque esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5. Pero esta es la más larguita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta sería la más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? Dice, nombrar la cadena más larga. Entonces identifico la cadena más larga. Esta es la más larga. ¿Mm? ¿Ya? Ya, pero no, aquí no nos complique. Después pasamos a los compuestos aromáticos, ¿cierto? Entonces, decimos que aquí los compuestos se caracterizan por tener los electrones deslocalizados. Es decir, ¿qué significa deslocalizado? Que están girando dentro de la molécula. Así. Usted no los puede definir. Ah, está aquí, está acá. ¿Ah? Los electrones no los pueden decir, ah, está aquí, está acá, está acá. No, ahí están. ¿Mm? Y decimos Pero que tiene hibridación SP2. ¿Sí? en la anterior creo ¿Sí, que había una Martín? cadena más larga. Puede ser, sí, 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 puede haber. Pero acuérdate que tienes que, dice, nombrar la cadena más larga que incluya enlace insaturado. Numerar los átomos de carbono, menor numeración para radical. ¿Ya? Entonces, la cadena más larga, ¿cuál es? Es cierto, la que nosotros podamos identificar y la que tenga menor numeración para los radicales. ¿Y cuáles son los radicales? Son estos. Son estos. ¿Ah? Entonces, tú puedes buscar una más larga. Puede que encuentres una que tenga 7, pero esa no es la más adecuada. ¿Mm? Porque mira, fíjate, en el 3 dice, en el carbono 3 hay un propil.
etano, etano, propano, propil. Este sería el propil. Propil. Pero dice que en el carbono 5, o sea, en el carbono 3, hay un, dos veces se repite el metil. 1, 2, 3, 4, 5. Se repite S y se repite S. ¿Sí? Y en el carbono 1 tiene un doble enlace, S, y en el 6 también tiene otro. Por eso la cadena más larga es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? El es heptadieno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Te fijas? Entonces, eh, siempre hay que buscar los numeritos más bajos. ¿Ah? Porque nosotros decíamos, hay una cadena más larga, puede ser esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero si tomamos esta, no vamos a tener estos números, tienen que ser los más bajos posibles. ¿Ya? Por eso no se metan tanto en esto, porque esto, como les digo, requiere mucho ejercicio, mucho estudio. ¿Ah? Entonces, a mí lo que me interesa es que sepan identificar los enlaces simples, los enlaces dobles, la hibridación. Eso es lo que nos van a preguntar en la prueba. ¿Mm? La hibridación SP3, que corresponde a un enlace simple, la SP2, que es el doble, y perdón, al revés. El SP3, que corresponde al enlace simple, el SP2, que corresponde al enlace doble, y el SP, que corresponde al enlace triple. Eso les van a pedir identificar en la molécula. Por ejemplo, aquí les van a decir, ¿qué hibridación hay en el carbono 3, por ejemplo? Ya, dice 1, 2, 3. Aquí, ¿cuál tengo? SP3. En el carbono, supongamos que nos ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. En el carbono, 1, 2, 3, 4, en el carbono 5, ¿qué hibridación tengo? Tengo SP3, SP3, SP3. Y aquí en los dobles lazos tengo hibridación SP2. Aquí SP2. Eso es lo que nos van a, eso es lo que interesa que identifiquen. ¿Ya? Aquí podemos estar todo un día o dos clases haciendo ejercicio y nombrando los compuestos. ¿Mm? Pasamos a los anillos. ¿Lo entiende? Disculpa, Martín. Sí, sí entendí. ¿Listo? Ya. Después pasamos a los aromáticos. ¿Cierto? ¿Por qué le nombraron aromáticos? Porque tienen anillo cerrado. ¿Cierto? Y generalmente algunos compuestos se asocian, estos compuestos cuando son aromáticos tienen ciertos olores característicos. Por ejemplo, está el olor a vainilla, el olor a manzana, el olor a ácido acético, el olor a, por ejemplo, al tolueno, benceno, que es el romano, ¿no? ¿Mm? Esos olores son debidos a estos compuestos que son con anillo. ¿Ya? Entonces, ¿ve? Y dice que son compuestos caracterizados por presencia de electrones deslocalizados y los carbonos tienen hibridación sp2. Entonces, ¿qué significa sp2? Que tienen doble enlace. Dice que forman enlaces estables más cortos que enlaces simples, ¿sí? Pero más largos que enlaces dobles. Esta cuestión está girando siempre. ¿Ve? Aquí tenemos ejemplos. ¿Cuáles son las condiciones de aromaticidad en una molécula orgánica? Entonces dice que debe presentar una nube cíclica de electrones pi. O sea, los que están dando vuelta aquí
solo electrones pi. Se puede escribir así o así. Aquí está abierto, aquí te están nombrando todos los carbonos. ¿Ah? Ahí está el antraceno, el fenantreno. Y acá está con en 3 dimensiones. Se fija, mira, doble enlace, simple enlace, doble enlace, simple enlace, doble enlace, y esto está así, girando. ¿Ya? Pero siempre el carbono central, y para todos lados tiene 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siempre 4. Entonces dice que tiene que presentar una nube cíclica de electrones pi, y por otro lado requiere un número impar de electrones pi. Claro, porque están girando. Como están girando en un momento que es impar, en otro momento es par. Así. Aquí está el benceno. El benceno es una molécula solita, así. Esa solito así es el benceno. Solo. Sin esos dos, solito. Y si tiene un OH aquí arriba, es el tolueno. Ahí van cambiando de nombre. Ya. En síntesis, ¿ves? Esto es lo que yo quiero. Dice que en síntesis, en la hibridación, tenemos las 3 hibridaciones, SP3, SP2 y SP. Así se pueden hibridar o mover los electrones. Tienen baja electronegatividad. Y el carbono, esta es la base, el carbono más hidrógeno forman los hidrocarburos. Por eso los yacimientos de petróleo, el petróleo son N moléculas de carbono unido al hidrógeno. El petróleo se forma por compresión, ¿cierto? En la naturaleza, por años, por siglos, del carbono que está en la Tierra. Entonces, a altas presiones se va produciendo el petróleo. El petróleo no es que se forma de un año para otro, no, son millones de años que está la molécula de carbono ahí a alta presión. Al combinarse con el hidrógeno forma metano, y ese N-metano, NBS, se forma el petróleo, que el petróleo está compuesto por un montón de moléculas. Por eso existe la refinería en donde se separan. Se separa el etano, el propano, las parafinas, diferentes hidrocarburos. Y es la fuente principal que tenemos hasta el momento de la energía. Y posiblemente, y eso ya está ya en el mediano plazo, la electricidad lo va a desplazar. Entonces, aquellos países que son ricos en petróleo, hasta ahí nomás van a llegar. Y hay países que hicieron su riqueza en base al petróleo. Entonces, tenemos compuestos. Los alifáticos, que son los alcanos de cadena abierta, ¿cierto? Podemos tener los alquenos, que también son de cadena abierta, que son de 2 con doble enlace, y los alquinos con triple enlace, que también son de cadena abierta. ¿Ya? ¿Qué más? Por otro lado tenemos los hidrocarburos. En general, todos estos son hidrocarburos. El carbono más el hidrógeno forma el hidrocarburo. Podemos tener compuestos alifáticos, podemos tener alicíclicos y aromáticos. Los alicíclicos, ¿se acuerdan que eran los ciclos? Pero no tenían doble enlace en el exterior. Son figuras geométricas. Propano, perdón, los ciclos. Ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo oxano, etc. Y los aromáticos que sostienen los electrones, ¿cierto?, dando vuelta en su interior. ¿Ya? En la molécula cerrada. ¿Sí? Ya.
Eso es más o menos que tengan una idea de qué se trata. Y aquí nos vamos a la otra parte, para irles mostrando. La química es un área de la química, es muy bonita. Esto puede, a quien se quiera dedicar a esto después, estudia química y tiene una fuente ahí, hay químicos orgánicos, por ejemplo, los químicos que trabajan en la refinería, la Shell, a eso, no sé, Copec, ocupa mucho los químicos orgánicos. ¿Qué esperamos aquí? Aquí tenemos que identificar los grupos funcionales. ¿Mm? Los principales grupos los compuestos orgánicos oxigenados. Por ejemplo, los alcoholes, los aldehídos, los ácidos carboxílicos, las cetonas, ésteres, fenoles. ¿Ah? Es- eso vamos a tratar de identificarlo. ¿Mm? Entonces aquí nos podemos ir a, ¿cierto? Un alcohol, ¿cierto? El alcohol, constituidos por radicales oxidril, OH, unidos a cadena orgánica. ¿Cierto? Aquí hay una cadena orgánica y está unido aquí. Se localiza la cadena más larga con el grupo alcohol. ¿Veis? Aquí la cadena más larga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la cadena más larga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, se numera asignando el valor más bajo al grupo H. Aquí. Se aplica el sufijo ol a la cadena principal. Se nombran los radicales en orden alfabético. Entonces el grupo 1, 2, 1, 2, 3. En el grupo 3 hay un metil, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. En el grupo 3 hay un metil, ¿cierto? Y esto corresponde 3-metil pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. Eso se llama pentanol. Pero el alcohol es el que manda. ¿Ah? ¿Ya? El etanol son dos, el etanol sería esto nomás. Sería CH3 aquí, CH3, CH2, CH2 o H. Metano, etano, metano, etanol. ¿Eh? Que el alcohol común que nosotros conocemos. Que tiene diferentes grados de pureza. ¿Mm? ¿Por qué diferentes grados de pureza? Por ejemplo, usted, el alcohol que que compramos en la farmacia, por ningún motivo se puede tomar. ¿Por qué? Porque ese etanol a veces trae metanol. Ustedes se toman ese alcohol y van a quedar ciegos en el breve tiempo. ¿Mm? Entonces, ese alcohol por ningún motivo se bebe. ¿Mm? Por eso en la destilería donde fabrican vino, cerveza, qué sé yo, pisco, todo eso, tienen mucho cuidado con este asunto. ¿Ah? No puede haber, o sea, puede haber metanol, pero en cantidades muy mínimas. ¿Mm? Pero si ustedes beben un etanol, ¿ah? un etanol que se llama desnaturalizado, van a tener problemas de salud. Esto antes se hacía mucho, no sé si ahora, no sé, en las cárceles. Resulta que en las cárceles, como trabajan con barnices y hacen trabajos manuales, qué sé yo, los reclusos a veces tomaban, algunos se los daban de químicos y destilaban el alcohol del barniz. Pero en esa destilación se les pasaba el metanol. Entonces lo tomaban los viejos y después quedaban ciegos. ¿Mm? Esos son los principales efectos que causa la contaminación del etanol
O sea, del etanol con metanol. El metanol es una sola molécula, sí. Metano, CH3OH. CH3OH. ¿No? Por eso en los alcoholes dicen mantener alejados a los niños. ¿No? Porque un chiquitito toma alcohol y toma ese alcohol de herida y probablemente va a quedar ciguito o después se va a morir, se va a intoxicar. ¿Mm? Como dato. Entonces, ya, los alcoholes. ¿Eh? Aquí tenemos otro ejemplo de alcoholes, que son los fenoles. Corresponden al grupo de alcohol asociado a anillo aromático. ¿Eh? Aquí hay un anillo aromático. Los anillos aromáticos, en el caso, si está solito, este es el benceno, solo. Benceno, solito. Se nombra, se acordó nombrarlo, este es carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ve? En el sentido de los punteros del reloj. Entonces, en el carbono 1, como este es solito, fenol, perdón, este se llama, el anillo solo, con un OH se llama fenol. Como tiene dos OH, se puede nombrar 1,2 de fenol. O también orto. Esta es la posición orto, meta y para. En este caso se llama orto, meta, orto, difenol. O 1,2 difenol. Este sería el 1, 2, 3. 1,3 difenol, meta, ortometa, difenol. Y aquí tenemos en la posición para o ortometa para difenol o 1, 2, 3, 4, 1,4 difenol. Son dos fenoles. ¿Eh? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. Ya, el tolueno, este solito. Olvídense este OH. El tolueno es este. No, perdón. El tolueno es con un metilo. Metilo. El tolueno antes se ocupaba en ¿cómo se llama? En la fabricación de los adhesivos, por ejemplo, la Corex, el Neopren. ¿Ah? Entonces, el, ¿cómo se llama? El tolueno es un veneno para el cerebro. Y muchos niños habilosos se empezaron a drogar con este pegamento, con el Agoré. Pero ¿qué pasa? Que el Agoré, el tolueno, ataca el cerebro y atrofia las neuronas, los deja, pero los hace pebre. O sea, aquellos que se empezaron a drogar con esto, hoy día ya no están bien o están muertos. ¿Ah? Porque es horrible. Yo vi gente, ahora ya no se veía porque le sacaron el tolueno a estos pegamentos. Vi gente, muchachos en la calle así, con el pegamento dentro de una bolsa plástica y aspirando. Olvídense, pues, vaya yo y me dan ganas de vomitar. Sabiendo en qué consiste esto. Ah, entonces, eh, bueno, cada cual sigue su camino, ¿cierto? Pero es una de las peores formas de convertirse en un guiñapo humano, que después no sirve para nada. O sea, un ser humano así en esas condiciones no sirve para nada después. Pues ya no razona, no piensa, no. Así que eh, seguir ese camino, las drogas, no sé, pues, cada cual es dueño de su vida, pero como terminan, horrible. Bueno, aquí tenemos ahora el éter. No sé si alguna vez han escuchado hablar del éter. El éter. El éter se caracteriza por tener en su cadena un oxígeno al medio, así, solito, y enlazado a otras cosas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se origina el éter? Se oxida eh, un alcohol, ¿cierto? Un alcohol secundario, por ejemplo, metano, etano, el propano, lo oxidan
Y después se condensa, o sea, se une con otro, con un alcohol y se forma un éter. ¿Viste? Corresponde a un átomo de oxígeno entre dos cadenas radicales. Aquí está. ¿Mm? Este sería, se nombra la cadena más larga, que en este caso es el butano, venir del butano, 1, 2, 3, 4. Butil, etil, éter. Butil, etil, éter. Pues se llama éter porque tiene un oxígeno en su cadena. ¿Ya? ¿Ve? Ya tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos, los anillos aromáticos. Tenemos los alifáticos. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Después tenemos un aldehído. ¿Ya? Alcohol aldehído. ¿En qué se caracteriza los aldehídos? Tienen la terminación cho al final, cho. ¿Cierto? Este grupo funcional formado por oxidación de alcoholes primarios. Por ejemplo, este venía de 1H, pero lo oxidan. El alcohol se oxida aldehído. Un aldehído. Lo podemos oxidar aldehído. El carbono terminal corresponde al grupo carbonilo. Y se nombra utilizando el sufijo al sobre la cadena principal. Por ejemplo, este metano, etano, propano. Butano. Sería el butanol, pero como lo oxidaron, se transformó en butanal. Terminación cho. ¿Ves? Aldehído corresponde a la terminación cho. El alcohol corresponde a una terminación OH en una cadena abierta. Y también en una cadena abierta, el éter corresponde al oxígeno que está metido en la molécula. ¿Sí? Ya. Entonces, después tendríamos la cetona. Aquí las chiquillas saben de esto. La cetona, cuando hablan de acetona, para limpiarse la bulla, es una cetona. ¿Ya? Y la acetona es eso. Es un CH3, C, C, CO o C con doble enlace hacia abajo, hacia arriba, y CH3. O es una propanona también. ¿Ve? Entonces, aquí explican cómo se forman. Se forman por condensación entre un aldehído y un alcohol. Esto puede ser, estas cositas, anótenlas, grábenlas como quieran. Esto pueden preguntar en una prueba. Una acetona se forma por condensación o unión o reacción entre un alcano y un alquino. Se forma por, o le van a nombrar unas parejitas. Y de repente va a aparecer aldehído y alcohol, o alcohol y aldehído. Así se forma una acetona. ¿Mm? Es una pregunta prueba, general, cosas generales, pero que sepan de dónde viene. Un aldehído y un alcohol. Por eso a mí estas cosas se me han olvidado, porque yo no trabajo mucho con química orgánica ahora, pero cuando se repasa uno se empieza a acordar y ya. Por eso se requiere un poquito de memoria aquí. ¿Ve? Un aldehído y un alcohol. Así se forma este compuesto. Ahora, ¿cómo lo nombramos? ¿Cómo lo nombramos? Metano, etano. Siempre la cadena más larga. Metano, etano. ¿Se fijan? Por ejemplo, por eso se llama etil, o sea, aquí, etil, propil, cetona. Etil, propil, cetona. O 1, 2, 3, el número más bajo, 3 hexanona. En el carbono 3 está el oxígeno. Hexanona. ¿Ya? O etil, propil, cetona. Si usted fuera, por ejemplo,
este fuera un pentano, sería etil, pentil, cetona. O si este fuera un propano, metano, etano, propano, propil, pentil, cetona. ¿Ya? Y se forma por condensación entre un aldehído y un alcohol. Ya. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Están ahí? ¿O se fueron? ¿O se aburrieron? Aquí. ¿Sí? Ya. A ver, ¿qué otra cosita? Veamos por acá, veamos por acá. ¿Ve? Aquí tenemos lo que se llama un ácido orgánico. El grupo funcional es el grupo carboxilo, originado por la oxidación del aldehído, por el que vimos anterior, se fija en el CHO. Si el CHO lo oxidamos, lo llevamos a un ácido. Se agrega el sufijo ico a la cadena principal más la palabra ácido. Este es el ácido metano, etano, propano, butanoico. Si fueran dos nomás, olvidémonos de esto, ¿qué ácido sería? ¿Cómo se llamaría? A ver, Constanza. Si en vez de propano fueran dos, ¿cómo se llamaría? Constanza, dime nomás, dime un número, un nombre. Supongamos que la molécula fuera de aquí, fuera de ahí para allá. Sería CH3, COOH, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría? Profe, no sé, pero lo escribí en el chat, pero se lo voy a decir. Ya, dale nomás. No sé si ha sido cíclico, ¿cierto? No, pues esto no es cíclico, es cadena abierta. Esto imagínate que lo juntas así, formas COOH. Incluso este lo usas en las comidas. O cuando el vino se avinagra, dicen, se avinagró el vino. ¿Ya? ¿No te suena? ¿Qué es lo que compra tu mamá en el supermercado ese para echarle en las comidas? Compra aceite, ¿cierto? Compra sal, compra pimienta, varias cositas. Y hay otro líquido que compran también. Y le echan a las comidas. Algunas personas les gusta, otras no. ¿Y qué cosa? ¿El vinagre, profe? ¿Ah? Eso, el vinagre. Ese olor que ustedes sienten, que se siente, todos sentimos, o cuando la fruta se echa a perder. Oh, esta cuestión tiene olor a vinagre. Eso corresponde al ácido acético, al CH3COOH. O se llamaría ácido metano, etano, ácido etanoico. ¿Ves? Ácido etanoico. Por eso las moléculas orgánicas, una fruta, pasa por toda la cadena, o alimentos, u otros alimentos también, la mantequilla, qué sé yo, pasa por toda la etapa de los compuestos aromáticos, ¿cierto? El alcohol, por ejemplo, el alcohol pasa aldehído, el alcohol, el vino, por ejemplo, se transforma primero alcohol, después se puede oxidar a un aldehído, a una acetona, pues se puede oxidar al vinagre al final, a ácido acético. ¿Ah? La fruta igual, pasa por todas esas etapas, alcohol, aldehído, éster, acetona, al final llegan al ácido acético. ¿Mm? Eso. Entonces estos ácidos aumentan. Si aumentamos el carbono, va a ser el propano, etano, propano, puede ser el ácido pentanoico, hexanoico, etcétera, etcétera, etcétera.
Algunos no existen, o sea, uno los nombra teóricamente puede que exista. O se pueden sintetizar. ¿Ah? Ve, por eso se llama el ácido butanoico. ¿Por qué? Porque es etano, etano, propano. Butanoico. Ustedes en su celular pueden buscar compuestos. La acetona, por ejemplo, 2-propilcetona. ¿Cómo se escribe? Pum, y ahí se los va a dar. Tienen toda la información. Un aldehído. Ya, el aldehído. ¿Cómo se llama el pentanal? Buscan pentanal, mención H. Y el celular se los va a dar. Tienen toda la información, chiquillos. Esto lo pasamos, esto lo vimos. Alcohol. Ya. Ahora viene un éster. El éster implica la condensación de un ácido con un alcohol. Por ejemplo, el ácido acético. Un ácido acético con, con alcohol etílico. Esto se hace la reacción y se forma un éster. Un éster. ¿Qué característica tiene éster? Tiene esta estructura, tiene al medio de la molécula o entre la molécula, tiene el grupo COO. COO, unido a otras cadenas. ¿Ah? Entonces dice, se debe identificar la cadena más larga que contenga el carboxilo. O sea, ¿cuál es la más larga? ¿Ah? Se reemplaza el sufijo ico por el del ácido por el sufijo ato. En este caso sería el butanoato de metilo. Butanoato de metilo. Y el resto se nombra como regalo. Aquí puede haber cualquier cosa. ¿Ya? Butanoato de metilo. Metano, etano, propano. ¿Se fijan? Tenemos OH, que es también cadena terminal. Cetonas, que tenemos el carbono con oxígeno, siento, al medio de una cadena. ¿Ya? También puede ser una pregunta de prueba. Un éster, ¿cómo se forma? Condensación de un ácido con alcohol. Eso lo manéjenlo, anótenlo, tengan en su apunte, repásenlo. Porque también pueden probar varios compuestos. Este compuesto corresponde a un éster y se formó por un ácido y un alcohol. Eso es lo que Y después tenemos, aquí tenemos la síntesis. O sea, en síntesis, ¿qué es lo que hemos estado viendo? ¿Cierto? Los grupos funcionales. Hemos visto por un lado, hemos visto los alcoholes, terminación ROH. Hemos visto un éter, ROH. Entre paréntesis, el éter, por ejemplo, que ocupan, no sé si lo ocupan todavía, lo ocupan como anestésico para hacer dormir a las personas. Antiguamente se usaba. Y el éter para dormir es el CH3 o CH3. Esto lo ponía en una mascarilla con gas y la persona se dormía. Y después la paraba. ¿Ya? Tenemos el alcohol, terminación ROH. Éter, terminación R, oxígeno entre medio, éter. Tenemos un aldehído, terminación CHO. Tenemos la acetona, terminación E, carbono, ¿cierto? CO, o C, doble enlace O. Tenemos el éster, ¿cierto? Terminación o en la molécula va al grupo COO, éster. Y el ácido carboxílico, aquí se los olvidan nunca, lo asocian con el vinagre, terminación COOH. ¿Ya? Repasemos. Repasemos. Ya. Vimos que los alcoholes tienen terminación OH. Y siempre se elige la cadena más larga para nombrarlo. Como en
este caso el 1, 2, 3, 4, en el grupo 3 hay un 3-metilpentanol. Si no estuviera ese, se llamaría simplemente pentanol. O un pentanol también. Terminación ol, de alcohol. El más conocido es el etanol. Esto que es el CH3, CH2OH. No olvidamos eso de arriba. Y sería CH3. Acuérdense que siempre, cuando yo empiezo, si nombro CH3, es porque están completos los enlaces del carbono. Son 4. Son los mismos al principio, ¿se acuerdan? Porque tiene 3 más 1, 4. ¿Ya? Entonces, en este caso, pierde un hidrógeno y se agrega un oxidril. ¿Ya? Tendríamos un alcohol. Después vimos los anillos aromáticos. ¿Por qué se llaman anillos aromáticos? Porque tienen, en este caso, del hexano, pero adentro tienen 6 electrones dando vuelta aquí, girando, ¿no? Resonando, dentro de la red. Y que en este caso, si le sacamos un OH, este sería el fenol. El fenol se ocupa como desinfectante, ¿no? Es una de las aplicaciones que tiene. Y que tenía la definición, primer carbono sería orto, meta, para. Orto, meta, para. Orto. Si está la función, la segunda sería orto difenol. O 1,2 difenol. Si lo quiero así simplificar ahí, sin complicarme, digo 1,3 difenol. Meta, piro, orto, meta, difenol. Orto, meta, para difenol. Para difenol. O 1,4 difenol. ¿Ya? Después, ¿qué vimos? Vimos los éteres. ¿Por qué se caracteriza un éter? Porque tiene un átomo de oxígeno entre 2 cadenas. Esa cadena y otra cadena. ¿Ah? ¿Y de dónde viene ese éter? Viene por la oxidación de un alcohol secundario o por condensación de alcoholes. O sea, puedo juntar 2 alcoholes y puedo formar un éter. Esos son los 2 caminos. ¿Ya? Eso es lo que hace la gran industria química, que le piden, por ejemplo, éter, fabrican el éter. ¿Cómo lo fabrican? Ahí, por condensación, por oxidación, unas cosas. Y ahí vimos cómo podemos nombrarla. Después vimos los aldehídos. ¿A qué corresponde un aldehído? Se forma por la oxidación de un alcohol primario. O sea que está en la última, en la cadena, al último hay un OH, y ese se oxida y se transforma en un aldehído. ¿Ya? Después vimos la acetona, por formación de un aldehído y un alcohol. Pero el grupo C. ¿Cierto? Aquí las niñas se van a acordar porque lo usan mucho con las uñas, que es la acetona. No otra cosa que la dimetil, puede nombrar dimetilcetona. ¿Ya? Porque tiene un grupo metilo ahí, así, ahí uno ahí, no olvidamos de ese, uno ahí, y otro acá, CH3, cetona, dimetilcetona, o acetona, o cetona. Después vimos los ácidos orgánicos. ¿Cómo se originan? Se oxidan por la oxidación del aldehído, ¿no? El CHO. Por ejemplo, cuando la mantequilla está rancia, es un ácido, se forman aldehídos, ¿ah? Y toma un olor característico.
Y hay gente que es bien sensible a esa cuestión, que lo huelen hasta dicen, esta mantequilla está rancia. Claro, que se rompieron el enlace y se formaron aldehídos. ¿Ah? ¿Ah? A ver, ¿ustedes han escuchado cuando hablamos de la grasa insaturada, ¿cierto? ¿A qué se llama insaturado? A los que tienen dobles enlaces. Doble o simple enlace. ¿Mm? Entonces, por eso por ejemplo, la margarina no es bueno consumirla, porque una que son preparadas artificialmente a partir de grasa y se forman dobles enlaces, y los dobles enlaces son los que perjudican el organismo. ¿Mm? En exceso, por supuesto. O sea, si yo me acostumbre a comer margarina, puede que tenga problemas en el futuro. ¿Mm? Por eso es más saludable la mantequilla. Mantequilla tal cual, porque la mantequilla es la grasa, ¿cierto?, de la leche, y la baten con sal, ¿cierto? La separan, la baten con sal, forman la mantequilla. Pero la margarina, léanlo por ahí, dice por hidrogenación. O sea, le van metiendo hidrógeno a la cadena ahí hasta formar la estructura o la forma que tiene la mantequilla. Pero no es lo mismo. ¿Mm? ¿Ya? Lo mismo que los aceites. Porque, por ejemplo, el aceite de oliva es el más sano, que como viene de extrusión, donde exprimen la aceituna, y ese aceite, que es una grasa, un aceite o grasa es lo mismo, la diferencia está en los puntos de fusión. Eh, es más pura, es menos insaturada. ¿Ah? Entonces, los otros aceites tienen un grado de saturación, es decir, de dobles enlaces. ¿Mm? Acá tenemos los ésteres, ¿cierto? Que se forman por la reacción entre un ácido y un alcohol, y se identifica la cadena más larga: metano, etano, propano, o metano, etano, propano, butano, butanoato de metilo. ¿Sí? Y después tenemos la síntesis que estábamos hablando, de alcoholes, ésteres. O sea, tenemos ¿cuántos grupos funcionales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? Alcoholes, éster, aldehído, cetona, ácido carboxilo, ¿ya? En el ciclo de Krebs, ¿qué se llama? Que o sea, nadie se lo sabe de memoria, ni siquiera un profesor. Pero sí se puede interpretar. Si ustedes buscan ciclo de Krebs, por ejemplo, la degradación del alcohol, cuando uno toma un traguito, qué sé yo, un vinito, un pisco, ahí aparece cómo se degrada el alcohol en el cuerpo. Busquen en su celular ciclo de Krebs y van a encontrar esto que yo les he hablado aquí. ¿Ve? Vamos a ver. Ciclo de Krebs. Según Wikipedia, el ciclo de Krebs es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias, donde es liberada energía almacenada a través de la oxidación del acetil-CoA derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas en dióxido de carbono y energía. ¿Ve? ¿Escucharon, chiquillos? Sí, profe, sí se escuchó. ¿Viste? Entonces, busquen el ciclo de Krebs y ahí van a ver ustedes, si lo abren, van a ver un círculo con un montón de, de reactivos. Succinil, succinato, fumaroato, malato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Piruvirato, en eso consiste. Que la oxidación es lo que nos ocurre a los seres vivos. A todos los seres vivos pasan por esto. ¿Mm? Busquen, qué sé yo, por curiosidad, ¿en qué se degrada la mantequilla cuando se pone rancia? Ranciedad de la mantequilla, ¿en qué consiste?
¿Ve? Aquí también lo podemos buscar. ¿En qué consiste la rancidez de la mantequilla? Según Wikipedia, las grasas y aceites en contacto con el aire, humedad y a cierta temperatura sufren cambios con el tiempo en su naturaleza química y en sus caracteres organolépticos. Estas alteraciones reciben comúnmente el nombre de rancidez o enranciamiento. ¿Ve? Y dice que puede ser, el ranciamiento puede ser por oxidación o por hidrólisis. ¿A qué se llama hidrólisis? Se llama la incorporación de agua. ¿Mm? ¿Ve? Y aquí, a ver, espérate, deja buscar. Aquí está. Pero no dice, yo quiero que me diga como químico. Aquí está. ¿Ve? La autooxidación o enraizamiento de los ácidos grasos, ¿ve? Se debe a la reacción de los dobles enlaces con moléculas de oxígeno. El doble enlace se rompe y la molécula se escinde formando aldehído. ¿Ve? Eso es lo que les decía. Cuando sienten el olor, esta mantequilla está rancia, es ¿por qué? Porque se rompieron los dobles enlaces de las moléculas y formaron aldehídos. En eso consiste en el enrocamiento, ¿ya? ¿Escucharon? Chiquillo. ¿Ve? Mira, acá tenemos la hidrogenación, lo que le hablaba yo de la margarina. Es un proceso por el cual se utiliza gas hidrógeno, ¿sí? Le meten hidrógeno para cambiar un aceite vegetal líquido y convertirlo en margarina dura para untar. Este proceso estabiliza el aceite e impide que se estropee a causa de la oxidación. ¿Ves? Lo convierte en un aceite vegetal, o sea, un líquido, y al incorporar el hidrógeno lo van saturando, ¿ya? Y lo convierten en un sólido. El jabón, aquí tienen otro ejemplo de una reacción química. Si ustedes juntan manteca de cerdo o aceite de coco u otra grasa, ¿cierto? Y lo hacen reaccionar con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, lo calientan. Esto no lo hayan el gas porque es peligroso. Se puede hacer, pero no lo hagan. Y se forma un ácido graso de, de más de 10 átomos de carbono. ¿Ah? Entonces, ese jaboncito que se forma en ese sólido se lava con agua y ahí queda un jabón. Esto lo hacían mucho los colonos. Los colonos alemanes cuando llegaron al sur, ellos no tenían cómo ir a comprar a la ciudad o a la ciudad más cercana, ir a comprar jabón. Entonces ellos hacían su jabón, mezclaban la grasa animal con potasa, con hidróxido de potasio, y la hervían y la separaban. Y después lo metían en unos cajones de madera, un cajoncito, y salían los panes. Eso, por ejemplo, el jabón gringo que se compra todavía, que lo venden en los supermercados, básicamente eso. Es grasa con hidróxido de potasio y hidróxido de sodio. Que se junta, se calienta, ¿cierto? Y se forma el jaboncito, ¿ah? Que es un ácido graso. En el fondo, eso es una neutralización del ácido graso con el hidróxido de potasio. ¿Mm? También se llama como saponificación. ¿Ve? Aquí dice, en esencia, el proceso de obtención del jabón, sea industrial o artesano, consta de tres fases: saponificación, sangrado y moldeado. La saponificación: se hierve la grasa en grandes calderas, se añade lentamente soda cáustica, hidróxido de sodio, y se agita continuamente la mezcla hasta que comienza a ponerse pastosa. ¿Eh? ¿Eh? La saponificación, que es la neutralización, ¿ah? Que la neutralización es la grasa y el hidróxido de sodio. Y sangrado se refiere
lo dejan reposar, entonces se elimina todo el exceso de soda que tenga, y después se lava y se molda, se coloca en unos moldes. Eso es básicamente el jabón, así que para que sepan que es grasa con hidróxido de potasio. ¿Ves? Un jabón contiene las sales de sodio o potasio de los ácidos grasos, producto de la mezcla de un cuerpo graso, que puede ser un trigliceril con un álcali, que puede ser hidróxido de sodio o de potasio. ¿Ves? Aprendimos cómo se hacen los jabones. Y a nivel de industrial ya es otra cosa. ¿Mm? ¿Ves? Aquí aparece cómo pueden buscar cómo se hace el jabón paso a paso. Sí, lo vi la soda con agua, ¿cierto? Después se usa, aquí donde se puede usar aceite usado. O sea, uno puede hacer eso. Por ejemplo, todo ese aceite usado que usan donde hacen la sopaipilla, todo eso, de los restaurantes, ese lo ocupan. Y se puede hacer jabón con ese. ¿Ah? Y se calienta y se va agitando. ¿Mm? Y después, si quieres, después le pones un olor a vainilla, lo que quieras, un colorcito. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que nos venden cuando nos dicen alcohol líquido? Le echaron más agua nomás, ¿cierto? Y le echaron un colorante y un aromatizante. ¿Mm? Métanse ahí donde dice cómo hacer jabón y aparece pero ahí está aplicada la química. Todo eso y las oxidaciones ocurren. ¿Mm? ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Entretenido, no? ¿O no? ¿O fome? ¿Ah? No. ¿Viste? Sí, tiene su gracia esto. Eso, chiquillos, eso sería por hoy. ¿Mm? Nos estaríamos viendo el próximo sábado. ¿Mm? Así que estudien, repasen. ¿Ah? Si tienen algunas dudas, lo pueden escribir. Yo les envié mi correo, rupesanmartin@gmail.com. Me pueden enviar mensaje a mi correo si algo no entienden, si en algo los puedo ayudar, algún ejercicio que estén haciendo. ¿Mm? Me lo envían nomás y yo les explico cómo hacerlo. ¿Ah? O investigo cómo hacerlo, que es mi deber. ¿Mm? Entonces, para que vamos incrementando nuestros conocimientos de química. ¿Mm? ¿Ves? Entonces, nos estaríamos viendo la próxima clase. ¿Ya? Chiquillos, ha sido un gusto. No sé si se agregaron más niños a la clase. ¿Alguien que haya llegado para anotarlo aquí? Tamara. Profe, Yo me retrasé como 10 minutos. ¿Quién yo eres igual. tú? Yo también. Deme los nombres. Benjamín Rey. Constanza González. Perdón, uno solo. ¿Quién? Dale, Cori. Constanza ¿Verdad? González. Constanza González, ya. Presente. ¿Quién más? Benjamín Reyes. Montserrat Tapia. Benjamín Ah, Reyes. ¿Quién más? Montserrat Tapia. Montserrat Tapia, ya. ¿Quién más? Tamara Repol, Benjamín Reyes, Montserrat Tapia, Martín Osorio, Constanza González y Constanza Daniela Ibañez. Catalán. Señorita Daniela Catalán, ¿ya? Profe, ¿Quién más? sí, en esta Ignacio también Campos. pusieron Millaray Arte. Millaray. Arce. ¿Ya? ¿Quién más? Ahí estaríamos. 1, 2, Profe, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ah? ¿Quién? Ignacio Campos. Ignacio Campos. Ignacio Campos, ya. Esto es importante porque después del arzobispado me consultan por la asistencia. Entonces yo tengo que rendir cuenta de esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alumnos. Gabriel Enrique, Tamara profesor. Repol. ¿Ah? Gabriel Enrique. Gabriel Enrique. Ah, ¿quién más? Ya. ¿Quién más? A ver, vamos a hacer lista. No. Tamara Repol. Está. Benjamín Reyes. Está. Voy a nombrar las que no. A ver.
Juliet Parra. No. Catalina Ocares. Belén Saldías. No. Martina Palacios. Tampoco. Ninosca Cartagena. No. Nicolás Briceño. No. Y Belén Lara. Tampoco. Ya. Ahí estaríamos. Ya, chiquillos. Que lo pasen bien. Tengan un bonito fin de semana. Disfruten. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, niños.